¿Por qué Colonia del Sacramento, patrimonio histórico de la humanidad? Con todo lo que tenemos acá, en este entorno, paredes de piedra, asentadas en barro, casas con techo de teja, que son originales de la época de la colonia y principalmente del periodo portugués de Colonia del Sacramento. Hay una diferencia muy grande entre la arquitectura española y la arquitectura portuguesa. Toda la arquitectura de piedra, asentada en barro, con el techo de tejas, con paredes de una vara de ancho, eso es la arquitectura portuguesa típica del siglo XVII y del siglo XVIII. En los periodos de la historia de Colonia, 4 veces en un siglo Colonia fue española. La ciudad es destruida, la arquitectura portuguesa, con alguna reconstrucción posterior española, y ahí entra lo que tiene que ver con el ladrillo. Toda la arquitectura en ladrillo, con techos planos, eso es arquitectura construida por españoles en el Río de la Plata. Colonia del Sacramento en un siglo ha sido 4 veces de Portugal, 4 veces de España. Hay que tener en cuenta que Portugal no estaba solo. Los ingleses, que eran sus aliados, eran los que acompañaban permanentemente en el comercio, en la parte bélica, a Portugal. Y Francia, el gran aliado de los españoles, era otro de los participantes en esta disputa de un siglo por Colonia del Sacramento. Sin dejar de lado el poderío económico y naval de Holanda, otra potencia europea de la época, que también tiene que ver con la historia de Colonia del Sacramento. Cuando uno piensa en los acuerdos diplomáticos que se llevaron a cabo por Colonia, ya a partir de 1681, con el primer tratado provisorio en Lisboa, los acuerdos de París, de Utrecht en Holanda, en el Pardo, el tratado de San Ildefonso, la diplomacia europea tuvo una actividad muy intensa con lo que tiene que ver con Colonia. Realmente a mucha gente cuando la visita y descubre esto en una visita con un guía histórico, con tiempo, recorriendo la ciudad y charlando de su historia, puede llegar a sorprender la intensidad de los combates, la intensidad de la disputa diplomática por 16 hectáreas de terreno, que era una llave clave, una Gibraltar en el Río de la Plata. Tengan en cuenta que el gran comercio europeo de entrada a América del Sur, una de sus puertas principales fue Colonia del Sacramento. Y la salida hacia Europa, hacia los centros económicos de Londres, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, al propio París, la salida del oro, de la plata, de los diamantes, que hoy nosotros llamamos de contrabando, salían desde Colonia del Sacramento. Un lugar que fue durante muchísimo tiempo asiento del tráfico de esclavos hacia la Argentina, camino al Potosí boliviano o a las propias minas en el interior de Brasil. La llave fluvial que domina Colonia con el Río de la Plata, que está detrás nuestro, permite el ingreso y la salida hacia el Potosí boliviano, a Minas Gerais y al Mato Grosso brasilero. Colonia del Sacramento tiene una historia riquísima, muy rica, muy intensa. En el siglo XIX, Colonia del Sacramento se inicia española, es ocupada en 1807 por Inglaterra y vuelta en 1808 a ser ocupada por España. A partir de 1811, con la gesta revolucionaria de José Gervasio Artigas, nuestro prócer, pasa a integrar las Provincias Unidas del Río de la Plata para ser ocupada nuevamente en 1817 por Portugal. En 1822, Brasil se independiza de Portugal y ocupa lo que era la provincia cisplatina, lo que es hoy el Uruguay, con Colonia del Sacramento incluida. En 1825 los 33 orientales inician esa gesta maravillosa de la liberación de la banda oriental para integrarla nuevamente a las Provincias Unidas del Río de la Plata y tenemos bandera argentina. En 1830 el Uruguay se independiza totalmente, queda separado de Brasil y de Argentina. Juramos la Constitución el 18 de julio de 1830 y a partir de ese momento, 7 años después, Colonia es integrante o partícipe de las revoluciones entre blancos y colorados, federales y unitarios de la Argentina, con la participación muy fuerte de Inglaterra. Francia, desde el puerto de Colonia, Francia bloqueaba el puerto de Buenos Aires a Juan Manuel de Rosas, hasta que llega en 1845 Giuseppe Garibaldi con su legión italiana.
La última ocupación de Colonia es en 1888, una ocupación muy corta, en un periodo de 10 días, increíblemente por Estados Unidos. El 24 de diciembre de 1888, fuerzas norteamericanas ocupan Colonia del Sacramento para terminar con un problema interno y el 4 de enero de 1889 abandonan el territorio cuando llega el ejército oriental.